Bienvenidos al Centro de Retiro Cristo Rey, confiando en la abundancia de los dones de Dios para todas las personas. Nos reunimos en la fe con el obispo Miguel Cis para celebrar el 17º domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Gracias, hermanos, por participar con nosotros. Estamos celebrando con toda la Iglesia Católica Mundial una celebración nueva. Se llama la Jornada Mundial para los abuelos y las personas mayores. Es una nueva celebración católica que el Papa Francisco inauguró precisamente en este fin de semana y será anual. Entonces, en esta misa vamos a rezar de una manera muy especial para todos nuestros abuelos y ancianitos. Empecemos entonces para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados. Señor Jesús, tú eres bondadoso en todas tus acciones. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú eres el pan vivo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres el alfa y la omega. Cristo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos.
Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, y que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal-Salizá un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias, 20 panes de cebada y grano de tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te den gracias, Señor, que te bendiga tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Abres la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y sacia de favores a todo viviente. El Señor es justo en todo
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. En ese día
En la orilla norte del mar de Galilea, Jesús vio que la gente tenía hambre y les pidió a sus apóstoles que miraran a su alrededor para ver qué tenían para comer. Andrés dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de pescados secos, pero ¿qué es eso para tanta gente? Nosotros miramos a nuestro alrededor y observamos los desafíos y problemas de nuestro mundo. Vemos los límites también de nuestras propias capacidades y hacemos la misma pregunta: ¿de qué sirven? ¿Cómo puede ser suficiente lo poco que tengo yo para hacer una diferencia positiva en esta situación? Pero Dios hace mucho con lo poco que tenemos. Lo que tenemos que hacer es esto: traer nuestros pocos panes y pescados, traerlos a Jesús y ponerlos en sus manos. Y por su poder y gracia, Él obrará milagros. Él transformará lo que traemos nosotros a la situación y alimentará a las personas. Jesús toma nuestros recursos aparentemente insuficientes y los multiplica milagrosamente mediante el poder de su gracia, y los utiliza para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de nuestro pueblo. Eso es lo que el Señor ha hecho por miles de años y seguirá haciendo lo mismo. Y hoy es la primera jornada mundial de los abuelos y las personas mayores. El Papa Francisco ha declarado que la Iglesia observará este día todos los años el 4º domingo de julio. Y cada uno de nosotros, joven o ancianito, tiene algo que dar para la vida del mundo. A lo largo de los años de su ministerio, el Papa Francisco ha enseñado constantemente que debemos amar, respetar y celebrar a nuestros abuelos y ancianitos. Dice que todos debemos aprender lo importante que son los abrazos y las visitas para cada uno de nosotros. El Papa dice que nuestros mayores nos ayudan a custodiar nuestras raíces, a transmitir la fe a los jóvenes y a cuidar a los más pequeños. Dice que los ancianos que tienen fe son como árboles que siguen dando frutos por años y años. El Papa pide a los abuelos que transmitan la experiencia de la vida, la historia de una familia, la historia de la comunidad o incluso de un pueblo, para compartir con sencillez su sabiduría y su fe, que es el legado más precioso que puede haber, el don de la fe. El Papa dice que el futuro del mundo depende de un pacto entre jóvenes y ancianos, y eso es lo que él sugiere que hagamos todos: un pacto, una alianza entre las diferentes generaciones. El Papa Francisco ha enseñado muchas veces sobre el problema de la cultura del descarte. Dice que la cultura de descartar a los seres humanos hace mucho daño a nuestro mundo. En una cultura de usar y tirar, los ancianos a veces son considerados como una carga, un peso extra, un estorbo que hay que desechar. Pero desecharlos es un pecado, porque son seres humanos, creados en la imagen de Dios. El Papa dice que hay algo de cobarde en esta cultura de usar y tirar a las personas, porque en el fondo, cuando practicamos esa cultura del descarte,
Lo que realmente estamos haciendo es tratar de eliminar nuestro propio miedo a la debilidad y a la vulnerabilidad. El Papa Francisco da varios ejemplos de una cultura de usar y tirar. Sería, por ejemplo, explotar a los niños, o abandonar a los ancianos, o practicar la trata de personas, o tirar a los bebés por nacer. Es inhumano abusar o abandonar a los ancianos, del mismo modo que es inhumano abusar o abandonar a los niños. Es igualmente pecado. Los cristianos, junto con todas las personas de buena voluntad, estamos llamados a construir con paciencia una sociedad más acogedora, más humana, que no necesite descartar a los débiles de cuerpo o de mente. Al contrario, necesitamos una sociedad que mida su éxito en función de cómo se cuida a los más débiles y más vulnerables de la sociedad. Eso muestra el éxito de una cultura. El Papa dice que una sociedad que no cuida a los abuelos no tiene futuro. Un pueblo así pierde su memoria, pierde sus raíces. Necesitamos los unos a los otros. Nadie se salva solo. Y en la segunda lectura de esta misa, San Pablo las explica a los cristianos en Éfeso cuáles son las virtudes que deben tratar de vivir como cristianos del primer siglo. Los anima a vivir con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con unidad de espíritu. Pablo dice que deben soportarse mutuamente con amor. Estas son las virtudes que los cristianos debemos vivir. Y nosotros también debemos vivir esas mismas virtudes en la forma en que tratamos a nuestros abuelos y a nuestros ancianos, con humildad, con gentileza, paciencia, mansedumbre, unidad de espíritu y soportándonos mutuamente con amor. Si vivimos con esas virtudes en nuestro trato con nuestros ancianos y nuestros abuelos, seremos una sociedad más sana, más completa. Tenemos una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios que está sobre todos nosotros, ancianos, jóvenes, niños y todos. Tenemos un solo Dios. Nuestras parroquias también pueden expresar este sentido de unidad de espíritu entre las generaciones en la manera de organizarse como parroquia. Podemos convertir nuestras parroquias en constructores de puentes intergeneracionales. Les doy 3 ejemplos. Primero, cuando los adultos jóvenes llevan la comunión a los ancianitos confinados en sus casas, pasan cosas muy bonitas. Y yo lo he visto en mi vida. Lo que pasa es que estos encuentros del ministro de comunión joven, trayendo la hostia a los ancianos en sus casas, en esos encuentros enriquecen tanto a los jóvenes como a los ancianos. Todos crecen en la fe. El segundo ejemplo es con el matrimonio y la preparación prematrimonial. Las parejas casadas mayores pueden ayudar y guiar a las parejas jóvenes, los que están recién comenzando su vida matrimonial. Y así, cuando pasa eso, los que tienen más experiencia con el matrimonio ayudan a formar a los nuevos matrimonios. Y eso ayuda muchísimo a las nuevas parejas a involucrarse más en la iglesia y a vivir más plenamente la fe católica.
Mi tercer ejemplo es con nuestras organizaciones parroquiales, como por ejemplo los Caballeros de Colón, o el Consejo Pastoral, o el Consejo de Finanzas de la parroquia. Lo que pueden hacer es aprovechar tanto la energía de los miembros más jóvenes como la sabiduría y la experiencia de los miembros más ancianos, los mayores, y así trabajan juntos en unidad de espíritu. Estos son simplemente 3 ejemplos de cómo la parroquia puede construir puentes entre las generaciones. Así debemos vivir como cristianos. En esta primera jornada mundial de los abuelos y las personas mayores, volvamos a comprometernos a visitar a los abuelos y a los ancianos. Comprometémonos a cuidarlos y celebrar los muchos dones y talentos que ellos tienen y que traen a nuestra sociedad. Que así sea. Ahora, hermanos, nos ponemos de pie para profesar nuestra fe cristiana. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermanos, expresemos a nuestro Padre Celestial nuestras peticiones. Para que quienes predican el Evangelio trabajen con alegría, especialmente los educadores de niños. Rogamos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que nuestro país sea un lugar acogedor y dé la bienvenida a los más necesitados. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los abuelos, para que acompañen a sus familias con sabiduría y transmiten el tesoro de la fe a sus nietos y a las nuevas generaciones. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nuestros ancianitos, especialmente los que están solos y buscan la ternura de un abrazo, para que nadie vive en soledad, sino que todos reciban la visita de un ángel y sientan la promesa del Señor dirigida a sus vidas. Yo estoy contigo todos los días. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todas las personas del mundo respeten la santidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que quienes están de vacaciones en verano, que disfruten y regresen en seguridad y den gracias por este tiempo de renovación. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para nuestros fieles difuntos,
que el Señor les conceda el descanso eterno y puedan gozar en la asamblea de los santos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Elevemos ahora en silencio las oraciones y intenciones que han quedado en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. La oración final de nuestras peticiones en este día será una bendición sobre todos los abuelos y las personas mayores que están participando en esta celebración. Dios de misericordia, que has dado a tus hijos el don de una larga vida, concédeles tu bendición. Haz que sientan la dulzura y la fuerza de tu presencia, que mirando hacia atrás se alegren por tu misericordia y mirando al futuro perseveren en la esperanza que no muere. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oren mis hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando. Hosana, en el
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, del sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura
de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Ahora, hermanos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que es mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre se serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. ¿Quién la puede dar a comer a la multitud? Con Jesús al compartir lo poco que ya recibimos plenitud. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Ven a la fiesta de Dios. Hermanos, ya que muchos de ustedes no tienen la posibilidad de comulgar el día de hoy, vamos a rezar el acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Amén. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por participar en esta misa diocesana virtual. Espero encontrarnos alguna vez en el futuro también en este mismo sistema de misas por la computadora. Y celebrando esta jornada mundial de los abuelos y los ancianos, espero que todos tomen una oportunidad en este fin de semana o esta semana, hablar con sus abuelos o con algún ancianito que vive cerca y expresarles que son importantes y que usted los quiere mucho. Y espero que ustedes tengan una semana muy feliz. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos y permanezca para siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Nuestra misa ha terminado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Caminando juntos, vamos a salir y nos despedimos con un breve adiós. Adiós quiere decir, vaya usted con Dios. Mi corazón se alegra contigo, oh Señor. Mi corazón